Ministerio Cristiano Bandera de Amor presenta Paz de Cristo, hermanos y amigos que estarán a la escucha de este mensaje. Hoy día presentamos el tema La Gran Ramera y el Ecumenismo. Para que la Gran Ramera cumpla el propósito que tiene en la primera mitad de la semana 70, tiene que echar mano del ecumenismo. El ecumenismo es que las religiones, las diferentes religiones que hay en el mundo llegan a un acuerdo de trabajar unidos y de olvidar sus diferencias o acercar lo más que puedan esos puntos divergentes para estar en una unidad. Entonces, hay ya un trabajo en esta dirección, pero la unidad ecuménica tenemos que enunciarlo y denunciarlo ahora mismo, que es un plan diabólico para que se cumpla un propósito del anticristo y del enemigo en la gran tribulación. Hoy día mismo está habiendo una gran propaganda ecuménica, un llamado a las iglesias a unirse. El ecumenismo se mueve a pasos agigantados. La iglesia ecuménica o el ecumenismo de las religiones es una señal clara de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pronto el catolicismo romano y el protestantismo liberal van a tomar la decisión de unirse. Ya están sucediendo cosas extrañas en la escena mundial religiosa. El catolicismo y las iglesias protestantes están trabajando junto con los judíos para hacer una traducción común de las Escrituras y tener una Biblia que sea común a todos ellos. En este momento tenemos una Biblia católica, tenemos una Biblia evangélica, tenemos una Biblia ortodoxa, pero están habiendo acuerdos para hacer una sola Biblia para todos. Y eso es un paso en pro del ecumenismo. Hay ministros protestantes que celebran bodas con la presencia de sacerdotes católicos. Hay sacerdotes católicos romanos participando en la ordenación de ministros protestantes y después de la ceremonia ellos declaran que ha sido una experiencia reconfortante. Hay un paseo por el Vaticano de los líderes de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, de los líderes protestantes y de musulmanes, y hay una conversación que apunta hacia una amistad y hacia un acuerdo que a los ojos de la mayoría del mundo se ve muy aceptable. Al final de la era de la Iglesia en la tierra, antes del arrebatamiento, habrá un cristianismo liberal en forma de concilio nacional de iglesias que estarán sujetos y adheridos a un concilio mundial de iglesias. Pero a todos estos que estén ahí se los va a tragar enteros el catolicismo romano, porque se va a tomar el mando al final. Este movimiento de unidad no se limita al cristianismo apóstata. Va a reunir a todas las religiones. Las grandes religiones del mundo: cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, catolicismo. Todas las religiones se van a unir, pero el que va a tomar las riendas, el comando, va a ser Roma, el catolicismo romano.
El sistema religioso al final se va a transformar en una sola religión. Y sobre esta multitud, sobre estas aguas, como dice la Biblia, se sentará esa mujer, la ramera, la gran ramera, y las aguas simbolizan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, sobre todo el mundo va a haber una sola voz mandante religiosa que será de la gran ramera. Esto significa una sola cosa: un sistema religioso unificado y mundial. Pero reflexionemos un poco. ¿Cómo el cristianismo liberal, no la verdadera iglesia, porque la iglesia está inserta en el cristianismo, pero no todo el cristianismo compone la iglesia? Los protestantes liberales ahora mismo se están abriendo camino hacia Roma, anulando la reforma luterana. Hay líderes dirigiendo reuniones para unir las creencias y acercarlas en sus divergencias, borrar las diferencias y acercarse a un acuerdo. Están usando el caos social creado por el humanismo liberal, que usa la educación, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento como pretexto para unirse en los puntos morales concordantes que delante de Dios son abominación, como la identidad de género, como el aborto y como otras muchas cosas que son del dominio público. Ellos están dispuestos a negociar aún el derecho de evangelización. Hay iglesias que ya no evangelizan a los judíos porque dicen que ellos son pueblo de Dios y ya son salvos y no necesitan ser evangelizados. Hay otros que dicen: no necesitamos evangelizar a los católicos porque ellos ya están en la fe de Cristo. Y hay facciones católicas que dicen que a los hermanos separados o evangélicos no hay que evangelizarlos porque ellos ya creen en Cristo. Hay otros todavía que tienen un ecumenismo universal, dicen: bueno, es un solo Dios que se invoca y se le sirve de diferentes maneras. Por lo tanto, los musulmanes ya están creyendo en ese mismo Dios llamado de otra manera, y los budistas también, y los hinduistas. Por lo tanto, a los que ya tienen una posición religiosa no hay que evangelizarlos. Pero esto viola flagrantemente la gran comisión y además ignora la historia de intolerancia que ha tenido contra el cristianismo evangélico la institución romana, el catolicismo pagano. Entonces, tenemos que considerar que este movimiento de unidad es un movimiento falso. Es un movimiento que nos ha tratado de la peor forma y ahora buscan unidad. Ahora buscan trabajo conjunto, hermandad. Es un cinismo y una hipocresía, porque nada más revisemos un poco lo que dice la historia del rol del catolicismo romano en la Gran Inquisición. Esta Gran Inquisición, o también llamado Santo Oficio, fue instituido por Inocencio III y perfeccionado por Gregorio IX. El Santo Oficio o la Gran Inquisición era la corte del catolicismo romano para detectar y castigar con tortura y hasta la muerte a todos los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que no pensaban como ellos. Cualquier sospechoso de herejía era torturado, era apresado primero, era torturado y sin saber siquiera de qué se le acusaba. Los procedimientos que usaba el Santo Oficio eran secretos. Luego el inquisidor pronunciaba una sentencia y la víctima se llevaba a las autoridades civiles para cumplir una cadena perpetua o para morir siendo quemado en la hoguera. Y luego
confiscaban sus pertenencias y escuchen esto, se repartían el patrimonio de las víctimas entre la iglesia y el Estado. Era un verdadero saqueo y una verdadera matanza. Después de Inocencio III, la Inquisición hizo su trabajo sangriento en Francia, cobrando multitudes de víctimas, y también arrasó por España, Italia, Alemania y Holanda. La Inquisición fue el principal agente en los esfuerzos papales por aplastar la Reforma. En 30 años mataron más de 900.000 protestantes en la guerra que sostuvieron contra los valdenses, una línea disidente del catolicismo. Los monjes, los sacerdotes, dirigían con despiadada crueldad la tarea de torturar y quemar viva a gente inocente en nombre de Dios y por orden del mal llamado vicario de Cristo, el Papa. La Inquisición es el hecho más infame de toda la historia. La inventaron los papas y la usaron por 500 años para mantener su poder a costa de la violencia que imprimieron a sus actos. Pero ningún papa de la línea de los santos infalibles jamás pidieron perdón o disculpas por ello. En 1522, la Inquisición ordenó que todos los escritos protestantes y evangélicos fueran quemados. En 1525 se prohibieron las reuniones religiosas donde se leyera la Biblia. En 1546 se prohibió la impresión o posesión de Biblias. En 1535 se decretó la muerte por fuego para la facción anabaptistas, que eran cristianos disidentes del catolicismo. A estos anabaptistas los encadenaban a la hoguera cerca del fuego para que se quemaran a fuego lento. Antes de eso los arrojaban a calabozos, los azotaban, los torturaban en el potro y luego los llevaban a la hoguera. Las mujeres eran quemadas vivas o las metían en ataúdes pequeños a la fuerza con el pie. El rey decretó la masacre y ordenó a sus súbditos que fueran a la cacería de cristianos por orden del catolicismo romano. Los jesuitas fueron por toda Francia persuadiendo a la gente a portar armas en contra de los protestantes y de los evangélicos. Fueron perseguidos por agentes papales. Se reunían en secreto los hermanos, en sótanos a la medianoche, y cuando eran sorprendidos eran quemados vivos en las plazas públicas y hacían una gran festividad celebrando su gran logro de matar a gente inocente. Roma nunca se ha destacado por su tolerancia, el catolicismo romano tampoco. Nunca ellos reconocieron el pecado de matar a estos protestantes por solo no estar de acuerdo en la fe que ellos tenían. Ahora están llamando a los evangélicos y protestantes hermanos separados, pero es una forma hipócrita y cínica de tratar de lograr la aceptación de los protestantes y evangélicos. Porque de todos es sabido que cuando Roma encabeza el poder, y cuando digo Roma, digo el imperio como también la iglesia pagana que se levantó ahí, ellos cuando se establecen el poder siempre son violentos. Y cuando tomen el poder en la gran tribulación, habrá una grande violencia contra aquellos que no se quieran alinear con la fe que ellos pregonan y practican. Los países dominados ahora mismo, en muchas partes del mundo, dominados por el catolicismo romano, a los protestantes y evangélicos se les trata como herejes. Se les queman sus iglesias y se les niega, se les pone traba a la libertad religiosa. El hinduismo, que es una religión aparte, tiene similitudes con el catolicismo romano porque tienen la misma fuente de inspiración que es la Gran Babilonia. Por eso los hindúes pueden ser católicos sin dejar el hinduismo. Incluso los que practican el vudú, esa brujería satánica, pueden ser católicos y seguir siendo practicantes del vudú. Todas las religiones tienen en común una cosa: la idolatría. Y la idolatría que practican hace que sea sencillo unirse en una base común.
Da igual adorar a Semiramis y a Tamus, o a María y a Jesús, mientras que tengan un ídolo hecho por la mano del hombre enfrente de ellos para adorarlo. El color de la religión mundial que demuestra Apocalipsis 17:14 revela que la mujer viste de púrpura y escarlata. Pues allá en el Vaticano los obispos y cardenales usan túnicas púrpuras y escarlatas. El Papa y otros líderes del catolicismo romano se adornan con oro, piedras preciosas, y en la mano tienen una copa de oro con abominaciones e inmundicia de sus adulterios. Estos simbolizan la idolatría y la adoración a dioses extraños, todos estos atuendos y estas ceremonias que no enseña la Biblia. En Roma hay toda clase de ídolos alrededor y en el centro de la basílica misma. Es difícil encontrar además en otros lugares del mundo entornos más costosos, más caros que los que se encuentran en el Vaticano. Pero en Apocalipsis 17, versos 16 y 17 dice la Biblia que los 10 cuernos y la bestia que has visto, estos han cobrado odio en contra de la gran ramera. Porque en estos 3 años y medio que ha estado dirigiendo el sistema religioso, le ha causado fastidio su manera de actuar. Entonces se levantarán estos 10 cuernos, que son 10 líderes de 10 naciones que están unidas férreamente al anticristo, y causarán la ruina de la gran ramera, de tal modo que la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Y por eso ellos van a entregar a la bestia, le van a quitar todo el poder de gobernar a la gran ramera y se lo van a entregar a la bestia grande que es el anticristo, hasta que se cumplan las palabras y las profecías del Dios Altísimo. El anticristo permitirá a la iglesia mundial, a la gran ramera, gobernar por los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, mientras él acumula poder. Pero cuando se sienta que ya puede convertirse en un gobernante autocrático y apoyado por los 10 reyes que son incondicionales de él, se va a deshacer de la gran ramera. Y porque mientras dominaba le tomaron gran odio. Ningún líder político del mundo disfrutó la sumisión a este liderazgo religioso. Siguieron en esa función solamente por servilismo y por conveniencia. Cuando la ramera no sea necesaria, estos 10 reyes al mando del anticristo se levantarán contra ella y causarán su ruina. Confiscarán sus templos, su oro, su indumentaria costosa. Todo va a ser saqueado. Estos 10 reyes van a ser el instrumento de Dios para destruir este terrible sistema satánico venido de Babilonia. Y Dios pondrá en el corazón de estos 10 reyes que lleven a cabo este propósito. La voluntad de Dios con respecto al sistema babilónico es que en ese día que está determinado sea destruido, aniquilado y hecho polvo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Salir de en medio de ellos y apartarnos, no tocar lo impuro, dejar todo en manos de Dios, que Él usará a esos 10 reyes como agentes para lograr su propósito. No hay que inmiscuirse en ecumenismo alguno, no hay que transar. La verdadera iglesia no debe unirse a esa trampa religiosa. No se puede tener unidad sin abandonar la verdad. Pero si abandonamos la verdad por alcanzar la unidad, estaríamos traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga la destrucción de esta gran ramera en manos de los 10 reyes, esto se entiende como una profecía parentérica, o sea, no será directamente de parte de Dios, sino que Dios usará como instrumento a los 10 reyes. Será en forma
por un efecto secundario. Es una de las pocas cosas que en el Apocalipsis no sigue un orden cronológico, la destrucción de la gran ramera. Porque al final de la tribulación, cuando el séptimo ángel derrama su copa sobre la tierra y dice, se acabó, se produce un gran terremoto que destruye las ciudades del mundo, incluyendo a la Babilonia religiosa y a la Babilonia comercial, político, administrativa. El conflicto de las edades, la batalla entre Dios y Satanás por el alma humana, que existe desde el comienzo de los tiempos, terminará. La dificultad que presenta esta interpretación es que la Babilonia religiosa en Apocalipsis 17 es que se destruye en dos partes. La primera parte es la parte religiosa. Es decir, el anticristo destruye toda la religión babilónica, pagana y ecumenista que habrá en la tierra e impone su propia religión, que es adorar la estatua que ellos levantarán y adorar al diablo y al anticristo. Pero eso va a ser la Babilonia religiosa destruida a la mitad de la gran tribulación. Pero se va a quedar al mando de la Babilonia comercial, gubernamental y política. Entonces ese va a seguir hasta el final, cuando el Señor destruya al anticristo en su segunda venida. Por eso que en los primeros 3 años y medio aparece en la Biblia que el anticristo permite que la gran ramera también lo jinetee y monte sobre él como si fuera un corcel, porque va a estar al mando, pero hasta ahí, hasta cuando ellos lo destruyen a la mitad de la semana 70, y luego se va a tomar todo el poder religioso, político y administrativo, y también el comercial. La bestia controlará el sistema babilónico y traerá a las naciones bajo el poder de su religión idólatra. Eso va a ser en la primera mitad de la tribulación. Esto provocará la ira de los 10 reyes, mientras que la gran ramera usa su autoridad sobre el anticristo para avanzar en sus propósitos religiosos. Por eso hacen un complot y destruyen el sistema y matan a la gran ramera. El asesinato de la ramera o la misteriosa Babilonia sucede a la mitad de la tribulación por 2 razones. La herida mortal del anticristo, que se sana al entrar Satanás y posesionarse de él, y emulan y tratan de copiar la resurrección de Cristo. Eso será a la mitad de la gran tribulación. A partir de allí el mundo no adorará a la misteriosa Babilonia, la gran ramera, sino a la imagen de la bestia. El falso profeta sacará de en medio toda religión que no sea adoración al anticristo y Satanás y a su estatua que van a erigir. Esto comienza todo a la mitad de la semana 70, como lo describe Apocalipsis 13. La mujer que montó a la bestia como jinete y obtuvo autoridad de ella, se usa esta descripción para mostrar que la Babilonia religiosa y la gubernamental estarán entrelazadas y trabajan unidas. Y esto allanará el camino al anticristo para lograr el sueño que siempre Satanás ha tenido, que el mundo, que todos los humanos lo adoren. La Babilonia como sistema de gobierno y comercial será destruida al final. Teniendo a la misteriosa Babilonia, madre de todas las rameras, fuera del camino, la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Ni en la terrible última mitad de la gran tribulación adorarán al anticristo en forma universal. Siempre habrá un remanente que se le opone. Y estos son los que recibieron al Cordero de Dios, que se opondrán a precio del martirio, pero por la vía del martirio alcanzarán la gloria eterna. La destrucción de la gran religiosa, de la gran Babilonia religiosa, será primero, y luego la destrucción de la Babilonia comercial al final de la gran tribulación. La comercial y la político-administrativa, todo será destruido al final. Será una realidad. Esto va a ser verdadero. Y nunca más habrá en la tierra idolatría ni falsa religión en el mundo. Nunca habrá
más política corrupta en la tierra, porque todo ese sistema será destruido. Y entonces Jesucristo se sentará en el trono y reinará con toda la justicia de Dios, con una justicia perfecta en todas las áreas de la vida, del devenir de cada persona que alcance el milenio y la eternidad. Esto ya empezará a partir del milenio y se prolongará más allá del trono blanco por toda la eternidad. Iglesia, esta es nuestra esperanza, esta es la promesa de Dios y de seguro la cumplirá porque Él siempre cumple sus promesas. Hay que mantenerse fiel en la fe que fue una vez dada a los santos. No aceptar alianzas con la mentira, no aceptar alianzas con el engaño. Hay que mantenerse lejos de toda alianza diabólica y alcanzaremos las promesas divinas que Dios nos ha prometido. Que Dios les bendiga y adelante hasta que alcancemos el propósito de Dios. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor,